Mira, es probable que al pensar en las hermanas Bronte recordemos que el drama y la tragedia corren por el cuerpo, por la mente, por las narrativas que laten en las obras extraordinarias de Charlotte, Emily y Anne Bronte. Ellas son hijas de un párroco rural irlandés, pues con grandes inquietudes literarias, sociales, un hombre culto, viudo, pobre, que vivía con su familia en la casa parroquial de Wentworth, situada en medio de los páramos de Yorkshire, y de una madre que murió joven, así que pues intervino en su educación la tía Elizabeth, y ambas que procedían de Cornells. El padre alentó a sus 3 hijas hacia la devoción por la cultura, pero la cultura vista como una acción transformadora de la mente, incluso que cambia el destino. O sea que el mundo de Charlotte, Emily y Anne fue un mundo libresco, un mundo irlandés y escocés, plagado de mitos y leyendas. Y bueno, además sabemos que Tabby Aykroyd, la nana de las niñas, y mire que sin duda ella inspira al personaje de Ellen o de Nellie en Cumbres Borrascosas. Y bueno, de esa nana, de Tabby Aykroyd, es probable que estas niñas, esta familia, escuchara mitos y leyendas del norte de Inglaterra, donde se une con Escocia. Fíjese, estamos hablando del camino de los Peninos, donde están los páramos y los riscos, y ahí hay toda una fuente mitológica del mundo feérico, es decir, el mundo de las hadas, de los duendes, de los elfos, bueno, entre más criaturas. Y estamos hablando también de paisajes dramáticos, llenos de riscos, de conjuntos de piedras negras, y se dice que debajo de esas piedras se encuentra el mundo feérico, y probablemente de alguna de esas leyendas está inspirado el personaje de Heathcliff, el niño de Cumbres Borrascosas, que aparece así como de la nada, sin antecedentes familiares, y pues también el personaje ya fantasmal de Catherine, que parece provenir del folclore celta. Y bueno, todo esto sigue vigente, porque mire, le cuento desde la realidad, desde la geografía, porque en estos páramos hay una antigua piedra redonda, pues con un orificio, ¿no? Y a esta piedra la llaman Men Antol. Y a esta piedra llevan a los niños enfermos, los pasan 9 veces por el orificio para curarse, pues como todos ya sabemos, ¿no? El número 9 es el número de la magia, y también ahí se dice que las mujeres gatean hacia atrás en noches de luna llena para quedar embarazadas. O sea que las hermanas Bronte pues no solo estudian, leen, escriben, sino que también escuchan mitos, leyendas y crean mundos imaginarios. Y no solamente eso, porque además dicen las biografías que el reverendo Bronte estaba como suscrito, ¿no?, a semanarios políticos, de diferentes tendencias, y que pues todos estos temas políticos los exponía, los comentaba, los dialogaba pues con toda su familia. Pero bueno, en el contexto de la sociedad inglesa del siglo XIX, todo el orgullo de cualquier familia, se centraba, pues ya lo sabemos, no en las hijas, sino en los hijos varones. Y en este caso vamos a ver una de las tragedias tremendas de esta familia, que se centra en la figura del hermano de las hermanas Bronte, que es Branwell. Y le cuento esto porque tiene que ver con las tragedias familiares, y ese tono trágico, familiar, doméstico, lo encontramos en Cumbres Borrascosas. Bueno, mire, las hermanas Bronte adoraban a su hermano llamado Branwell. Lo miraban algo así como un genio creador, y porque Branwell pintaba, escribía, practicaba el periodismo, pero pues parecía que ninguna de estas actividades como que lograba encontrarse. Como que todo lo dejaba a medio hacer, y parece que todo lo hacía desde la afición y no desde la fe por la pasión hacia el arte, ¿no?, hacia la cultura. Y pues desde ya lo vemos desde muy joven, quizá por cierto tipo de frustración se vuelve alcohólico. Después opiómano, y esto pues va a tener consecuencias terribles, porque sabemos que en los últimos 2 años de su vida pues los va a pasar encerrado en su casa entre estados de depresión, exaltación, lo que ahora quizá llamaríamos como bipolaridad, ¿no? Incluso, fíjese, intentó asesinar al padre, y muy dolorosamente
muy dolorosamente. Los años pues van a mostrar a las hermanas Bronte, que estos desatinos, ¿no? Estos errores de su hermano, un hermano que nunca pudo como adaptarse a la realidad, y esta tragedia va a ser una pieza clave para comprender la propia tragedia de las hermanas. Bueno, además hay otra tragedia tremenda en la familia Bronte. Las 2 hermanas mayores mueren de inanición y las 3 hermanas restantes, las que quedan con vida, Charlotte, Emily y Anne, pues padecen tuberculosis. Así que cuando comienzan a tener como cierto éxito literario y el futuro parece que les abre como una pequeña rendija, pues la tragedia del hermano y la tuberculosis a ellas ya las está minando por dentro. Fíjese, en 1848, a los 31 años, muere Branwell, o sea, el hermano. 3 meses después fallece Emily a los 30 años, 6 meses más tarde muere Anne a los 29 años y poco después, en 1855, fallece Charlotte. Cuando Charlotte comenzaba ya a tener, ¿no?, un poco de fama, un poco de éxito, ya estaba casada. Y bueno, esto es terrible. Ahora mire, toda esta historia, entre más, todo esto que le he comentado está contenida en la biografía de Charlotte Brontë, esta biografía que publicó Elizabeth Gaskell en 1857. Y bueno, esta mujer, Elizabeth Gaskell, era amiga de Charlotte, fue su compañera de estudios. Y mire, este libro es una de las más bellas biografías con que cuenta la literatura inglesa, y es un texto que nos proporciona pues casi todos los datos, ¿no?, de que disponemos para conocer, entender esta extraordinaria y trágica familia. Y bueno, la biografía está accesible en la red y ojalá todo el mundo lea esta biografía que escribió Elizabeth Gaskell en torno a toda la familia de las Bronte, especialmente, bueno, en el centro pone a Charlotte. Y contiene testimonios, cartas y más, ¿no? Y bueno, sobre este tema ya hace tiempo grabé un podcast. Y si a usted le interesa ampliar este tema, pues puede ingresar a la liga que está situada en la descripción de esta publicación. Pero el asunto aquí es otro. Aquí vamos a tratar el mundo de Emily, la más extraordinaria de las hermanas, la única que realmente legó a la literatura una verdadera obra genial, una obra de genio, decimos, Cumbres Borrascosas, publicada en 1847. Mire, por cierto, le cuento que el 12 de febrero de 2026 se estrena en México, 12 o 14 de febrero. Yo creo que van a querer festejar el Día del Amor, que eso nos da mucha risa pensando en Cumbres Borrascosas de 2026. Bueno, se va a estrenar en México una nueva adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas dirigida por Esmeralda Fennell. Y pues ya se rumora, si usted entra a las redes, pues que lo único atractivo de esta nueva adaptación pues va a ser toda su carga erótica. Claro, el sexo pues vende y vende muy bien, ¿no? Segurito, mire, que Emily Brontë se va a revolver en su tumba. Bueno, pues como dice Aristóteles, iniciemos por el principio. Y lo dice en su brillante poética. Entonces, bueno, después de que las hermanas Brontë fracasaran como institutrices o como maestras de escuela, pues se deciden, ¿no?, a dedicarse a la literatura. Y hace ya 180 años, es decir, en 1846, hace casi 180 años, o sea, un año antes de la publicación de Cumbres Borrascosas, las hermanas Brontë publican bajo un seudónimo masculino, un pequeño poemario del cual solamente se vendieron 2 ejemplares. 2 ejemplares, ¿eh? Bueno, sabemos que la poesía nunca ha sido un producto de venta y mucho menos de consumo. Por cierto, bueno, les recomiendo el libro Poesía Completa de Emily Brontë. Está en una edición bilingüe. Es buenísimo este libro y la traducción es de Sandro Fernández. Está publicado por una editorial española en 1992. Y de este libro de Poesía Completa extraje este fragmento del poema titulado El filósofo, que me parece que contiene una imagen importante.
para comprender Cumbres Borrascosas. Dice: vi a un espíritu hombre de pie donde estabas tú hace 1 hora, y alrededor de sus pies 3 ríos corrían de igual profundidad e igual caudal, una corriente de oro y una como de sangre y una que parecía ser de zafiro, pero donde sus triples aguas se juntaban, sobre un mar de tinta se precipitaban. El espíritu lanzó una cegadora mirada sobre la sombría noche de ese océano, y después, pretendiendo todo con súbito resplandor, la alegre profundidad centelló amplia y brillante, blanca como el sol, mucho, mucho más clara de lo que eran sus fuentes divididas. Y en busca de ese espíritu adivino, me he pasado la vida observando y acechando. Le busqué en el cielo, en el infierno, en la tierra y en el aire, una búsqueda sin fin y que siempre se frustraba. Pero si hubiese visto su mirada resplandeciente iluminar por una vez las nubes que me extravían, nunca habría gritado ese anhelo cobarde por dejar de pensar y dejar de existir. Nunca habría llamado bendición al olvido, ni, estirando las manos ansiosas hacia la muerte, imploraría cambiar por descanso insensible esta alma sintiente, este aliento viviente. Oh, déjame morir. Este poder y voluntad podrán acabar su cruel conflicto, y el bien vencido y el daño vencedor reposar confundidos en uno solo. ¡Qué barbaridad! Este es un gran poema. Y bueno, este es solo un fragmento, entonces yo le invito a leer la poesía completa de Emily Bronte. Bueno, decíamos que ese poemario que publicaron las 3 hermanas, las hermanas Bronte, cada una bajo un seudónimo masculino distinto, decíamos que solo se vendieron 2 ejemplares. Y bueno, después de semejante fracaso, las Bronte deciden escribir novelas, que las novelas sí venden, las novelas se consumen. Y claro que sabemos, ¿no?, que es el género que más circulación tiene, ¿no?, entre los lectores. Así que en 1847 pues aparecen Jane Eyre de Charlotte, Agnes Grey de Anne y Cumbres Borrascosas de Emily. El mismo año, el mismo año, 1847. Y las hermanas Bronte publican estas tremendas obras. Y mire, de los 3 libros, solamente uno obtuvo un éxito inmediato. Nos referimos aquí a Jane Eyre. Los otros 2 fueron un fracaso absolutamente rotundo. Agnes Grey, por ejemplo, pasó totalmente desapercibida esta novela. Y mire, creo que todavía tenemos una enorme deuda con la lectura o relectura y sobre todo con la valoración de esta novela de Anne Bronte. Y obviamente, bueno, el fracaso total, la crítica tremenda, ¿no?, que recibió Cumbres Borrascosas, una obra que escandalizó a todo el mundo. Y bueno, al libro le fueron como colgando etiquetas, ¿no? Este libro, esta novela tan brutal, un libro confuso, una historia amoral, innoble, salvaje, incluso diabólica. Y todos estos adjetivos, pues, fueron usados como repetidamente, ¿no?, en las reseñas de prensa victorianas, porque, bueno, mire, una cosa es el contexto romántico inglés, gótico, siglo XVIII, ¿no?, finales del XVIII, incluso gótico. Y otra cosa muy diferente es publicar una novela en el contexto victoriano con contenidos románticos góticos, sobre todo con gran influencia del romanticismo alemán, sabemos el gótico inglés, pero que estuvo de moda años atrás. Bueno, sobre hasta qué grado esta crítica tremenda afectó a Emily, pues no tenemos idea, pero lo que sí sabemos es que en menos de un año, en diciembre de 1948, pues Emily falleció sin saber que había escrito una de las más extraordinarias y revolucionarias novelas de su siglo y de la literatura en lengua inglesa. Y hoy es una de las cumbres de la literatura occidental. Entonces, bueno, a ver, Cumbres Borrascosas surge en el momento en que los grandes novelistas europeos, sobre todo ingleses, pues estaban como empeñados en darle al género novelesco un curso distinto, es decir, en crear personajes
que buscan su destino, que luchan, que critican las costumbres. Este clarito es Dickens, y clarito es George Eliot. En cambio, Emily fue construyendo otro camino. Emily nos presenta relaciones violentas, pero sin ningún afán moralista, sino que más bien para desmitificar un mundo de costumbres arraigadas en una especie como de perfil de respetabilidad, ¿no? Y quizá esto quiere decir que Emily Bronte en Cumbres Borrascosas pues ignora la moral victoriana, o más bien todo lo que la moral victoriana despreciaba, todo lo que la moral victoriana pues no quería ni hablar ni ver, ¿no? Y Emily pues va a disponer todo esto en su novela, y por eso fue atacada por la crítica. Además, pues es una novela, para esos lectores, en ese contexto, una novela insoportable, porque es como dicen ahora, ¿no? Los lectores pasivos, una novela muy fuerte, así dicen, es que es una novela muy fuerte. Y bueno, la novela fue enterrada en el olvido, y tuvieron que llegar las vanguardias europeas del siglo XX, porque sabemos que la base de las vanguardias es como esta necesidad, dijéramos, de experimentación formal, y muchos novelistas jóvenes de inicios del XX voltearon hacia el siglo XIX para ver qué novelas tenían estos enfoques distintos, contrarios, sobre todo en cuanto a la experimentación formal, porque bueno, sabemos que la técnica literaria de Cumbres Borrascosas es absolutamente revolucionaria, totalmente revolucionaria para su tiempo. Mire, hay mucho que nos sorprende en este novelón. En primer lugar, el narrador. En Cumbres Borrascosas la acción se va como filtrando a través de distintos relatos, casi a manera de crónica, pero desde el punto de vista de dos narradores, como si fueran cronistas. Nellie Dean, así llamada en la primera edición, porque en la segunda edición va a aparecer como Ellen Dean, y Ladwed, es decir, este otro personaje que llega como huésped. O sea que la novela está construida como en dos grandes planos. Nellie, que es la encargada de relatarnos la historia de dos familias, obviamente de todos los acontecimientos que ya sucedieron en el pasado, obvio, y que porque solamente desde el pasado podemos comprender el presente de lo que está sucediendo, y ese presente está narrado por Ladwed. Entonces, este huésped, ¿no?, que llega a la finca. Entonces, claramente, pues la genial Emily Bronte descubrió que de esa manera la acción cobraba como una especie de lejanía, y que además eso añadía una intensidad de un modo extraordinario, y que los dos planos, el del pasado y el de ese presente, intensificaban una sensación, decíamos, de ambigüedad y un clima de suspenso muy, muy dramático, y además muy raro en la literatura del siglo XIX. Ahora mire, esta trama tiene una estructura implícita dramática muy a la manera de William Shakespeare. Entonces, imaginativamente pensemos, ¿no? Imaginemos como en 5 actos. La novela la podemos imaginar como en 5 actos implícitos, y hasta los podemos como numerar, incluso hasta agregar como un subtítulo, claro que no los tiene la novela, pero que aquí el lector, la lectora, obviamente va como intuyendo, ¿no?, toda esta cuestión para comprender mucho más la estructura. Entonces, bueno, si lo pensamos así, al primer acto lo podríamos titular La infancia, que es cuando Heathcliff llega a Cumbres Borrascosas, y forma, ¿no?, como un vínculo, se crea un vínculo inseparable con Catherine, y mientras sufre el desprecio y la violencia de Hindley, el hermano de Catherine. Ahora, el segundo acto lo podríamos titular La separación, que es cuando Catherine, buscando estatus, se casa con Edgar Linton, lo que provoca la huida, ¿no?, y el regreso vengativo de Heathcliff, quien se enriquece para atormentar a ambos. Y luego quizá el tercer acto lo podríamos titular La venganza, que es cuando a lo largo de los años, ¿no?, creo que pasan 2-3 años, Heathcliff manipula los matrimonios, herencias, destruye a Hindley, busca arruinar a la familia Linton, bueno, obviamente lo logra, y todo esto es pura venganza, puro odio, ¿no? Ahora, el cuarto acto ya es la segunda generación, que es cuando la trama se repite con los hijos de los protagonistas, Cathy Linton, Linton Heathcliff y Hareton Earnshaw.
Y bueno, ellos van a sublimar el rencor, pues para encontrar una especie de redención. Por último, en el quinto acto, el final, el último acto, la novela concluye con la muerte de Heathcliff, el espectro de Catherine y la promesa como de una especie de nueva vida para la siguiente generación. Entonces vemos aquí un ciclo de violencia, pasión, locura, venganza, redención en los páramos salvajes. Listo. ¿Ya leyó usted aquí la novela? No se crea. Nada sustituye una buena lectura. Bueno, y debajo de la buena lectura o relectura que requiere este novelón, pues hay muchísimos sedimentos míticos del folclore celta, por ejemplo. Miren, en los páramos hay una piedra llamada Pondenkirk, esto es real, usted lo puede buscar. Es una gran columna maravillosa de piedra con un orificio a ras del suelo y pues se dice la leyenda que si una pareja se arrastra, ¿no?, a través de este orificio, se casará en un plazo de 1 año, tendrán un hijo, pero si no se casan, la mujer está condenada a muerte. Esta piedra llamada, dijimos, Pondenkirk, está en los páramos de los Peninos, el camino de los Peninos, y según las biografías, las hermanas Bronte pues solían pasear por ahí. Y este lugar aparece en Cumbres Borrascosas, bajo el nombre de Penistone Crag, donde Emily Bronte retoma esta antigua leyenda cuando Catherine ya está como en un estado de locura, le dice a Nelly, algo así como si estuviera delirando. Le dice: Nelly, te veo vieja, tienes canas y un poco de joroba. Esta cama es la gruta de las hadas que hay debajo de Penistone Crags y tú estás recogiendo flechas de los gnomos para herir a nuestros novillos. Cuando me acerco, me quieres hacer creer que no son más que mechones de lana. Así serás cuando pasen 50 años. Ya lo sé que ahora no eres así, no estoy delirando, te equivocas. Si estuviera delirando creería que eras de verdad esa bruja canosa y que yo estaba en Penistone Crags, pero sé muy bien que es de noche y veo que hay 2 velas encima de la mesa y hacen brillar el armario negro como si fuera de azabache. Bueno, mire, en esta secuencia Catherine delira ya en su lecho de muerte y en ese lecho de muerte pues van a ser Cathy Linton. ¿Pero qué cree? Pues que por esa gruta Catherine se arrastró por el peñasco con Heathcliff, pero no se casó con él y ahora tiene que morir. Eso es la leyenda, el mito feérico. Entonces vemos cómo Cumbres Borrascosas está impregnada de magia. Podría decirse incluso que tiene una especie de hechizo propio. Bueno, y en ese mundo hechizado, Emily Bronte configura, construye una estructura como de cajita china, de matroshka, o para decirlo con más precisión, pues una puesta en abismo. Es decir, una narración enmarcada o anidada, una estructura con varias capas narrativas. A ver, veamos. Mire, por un lado tenemos el narrador externo, o sea, la narración marco, que está a cargo del señor Ladwed, el nuevo inquilino de la Granja de los Tordos, quien escribe en su diario sus experiencias y las historias que escucha, y la narradora interior, que es Ellen o Nelly Dean, el ama de llaves, quien le cuenta a Ladwed la trágica historia de Heathcliff y Catherine y de las familias Linton y Ersha a lo largo de décadas. También hay otras narraciones, es decir, puestas en abismo o anidadas, por ejemplo, dentro del relato de Nelly. Hay momentos incluso en los que se insertan cartas, fragmentos de los diarios, como el de Catherine, o citas directas de otros personajes, y así se van creando como capas adicionales, ¿no?, dentro de la narrativa marco, dijéramos, ¿no? Y esta técnica de historia dentro de una historia, es decir, el lector lee una historia que es contada a un personaje, y esto permite múltiples perspectivas. Esto añade misterio y complejidad a la trama y además pues va reflejando los temas de la novela sobre el tiempo y la memoria. Es que esto es una maravilla, ¿eh? Y cuidado, no se fíe de su comprensión porque la novela es muy compleja. No sé, yo he escuchado gente que ya leí Cumbres Borrascosas y luego, está padrísima. Bueno, pero ¿qué pasó ahí? Y no entienden la trama. Y aquí lo importante es cómo
Emily Bronte, porque esa es la genialidad que ella tiene, construye toda esta estructura. No, lo importante no es el argumento, es cómo está escrito el argumento, es la estructura de la novela. Eso es lo importante, una novela muy compleja en su estructura. Además, Nelly, ¿no? Ahí acuérdense que cambió el nombre de Ellen por Nelly o Nelly por Ellen. Bueno, es una narradora, sabemos, muy poco objetiva. Hay que tomar esto en cuenta porque lo que el ama de llaves va narrando, pues son recuerdos de décadas atrás. Pero pues no nos queda de otra más que confiar en ella, ¿no? Y además tenemos a Ladged, por su parte, pues nos deja como la sensación de ser un personaje, un narrador muy superficial, ¿no? Y además muy miedoso. Bueno, también hay que tomar en cuenta, ¿no? Esto, que la idea que tanto Ladged como Ellen Dean tienen de sí mismos es incorrecta. Y de ahí que al interpretar las historias, las van como deformando y uno... Como que cuando lee la novela o la relee, parece que siempre quedamos con esa sensación de que la última palabra no ha sido dicha. Incluso todo el tiempo sospechamos que la novela nos oculta algo, o los narradores, ¿no? Y obviamente pues estamos hablando de que la ambigüedad es parte de la técnica narrativa, de esta construcción perfecta que hace Emily Bronte. Es la precisión del trazo, de las simetrías de la novelista, que dan como la impresión de que la forma fue cuidadosamente pensada, que realmente todo el trabajo que tiene la escritora es hacia la forma, y que el fondo sería un pretexto para la experimentación, ¿no? Nada queda al azar en esta obra, nada es gratuito, es una narración oblicua, es un modelo narrativo oblicuo, por eso el peso del misterio es bárbaro, porque todo se lee entre líneas, todo está velado. Y además se crea una enorme especulación. Fíjese, estas serían ejemplo, ¿no? Algunas y así muy poquitas preguntas que pueden provenir de la ambigüedad, de lo que llamamos precisamente la narración oblicua. Por ejemplo, ¿a dónde va Heathcliff cuando se entera que Katy se ha casado con Edgar Linton? ¿Por qué regresa transformado? ¿Qué lo transformó? ¿Por qué cuando vuelve a Cumbres Borrascosas y al estar cerca otra vez de Catherine cae enferma, consumiéndose como en un extraño delirio? Digo, ya sé que en esa época la gente se moría hasta por ver el cielo gris o por un chubasco, ¿verdad? Pero esto es too much. Bueno, continúo. ¿Cómo es posible que cuando Heathcliff abre, por ejemplo, la tumba de Catherine, su amada, la encuentra prácticamente igual? Si para ese momento pues ya habían pasado bastante tiempo, ¿no? ¿No le parece a usted que es bastante rara la forma en la que el famoso héroe byroniano se comporta en sus últimos días? ¿Qué se puede decir de sus escapadas nocturnas, de su aspecto demoníaco antes de morir? Y lo más importante de todo, ¿por qué Ellen O'Neill, al contar la historia, compara a Heathcliff 2 veces con un vampiro, 2 veces? Y por supuesto que acuérdese que aquí no hay nada gratuito ni nada al azar. Y por supuestísimo que si usted le busca, sin tener que buscar tanto, porque ahí está todo. Claro que por supuesto el tema del vampirismo se ha abordado muchísimo en la novela de Cumbres Borrascosas y la mayoría de los estudios van hacia 2 perspectivas, ¿no? Por un lado, el vampirismo de Catherine al morir y el vampirismo de Heathcliff, el gitano. Entonces, mire, hay como un intercambio de energía entre ambos, de sangre, vamos a llamarle así. Ambos viven porque el otro vive, ambos son uno en 2 expresiones, es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Ambos luchan un tremendo combate de poder y bueno, sin duda, Emily Bronte nos legó un excepcional logro estético, y también es importante aclarar que la novela no es una historia de amor, no es una historia de amor. Y mire que esta afirmación la podríamos sostener y de una manera tremenda, muy apuntalada, con lo que escribió Virginia Woolf acerca de esta novela de Emily Bronte, donde dice, esta excepcional escritora inglesa, dice, en Cumbres Borrascosas hay amor, pero no es el amor entre hombres y mujeres,
Emily se inspiraba en una concepción mucho más amplia. El impulso que la urgía a crear no nacía de sus propios sufrimientos ni de sus propias heridas. Emily contemplaba y se enfrentó a un mundo sumido en un desorden gigantesco y se sintió con los poderes para crearle una unidad en el libro. Bueno, luego en otra parte añade Virginia. Dice, el conflicto no es el te amo o te odio, sino el establecido entre nosotros, la raza humana, y ustedes, los poderes eternos. Bueno, entonces miren, Virginia Woolf escribió uno de los más brillantes estudios de la obra de Emily Bronte y de las hermanas Bronte en general. Entonces lo que miramos dentro de la novela de Cumbres Borrascosas es la historia de una lucha, dos familias antagónicas, los intrépidos, violentos, caprichosos, fantasiosos Ersha que habitan en la finca llamada Cumbres Borrascosas, situada en medio, ya sabemos, de un paraje inclemente, y al contrario, los suaves, cultivados, elegantes Linton, que viven en un valle, en una finca llamada Granja de los Tordos. Es una finca hermosamente decorada, todo muy ordenado, todo muy tranquilo, incluso hasta protegida de los vientos, ¿no? Entonces, pero aquí vemos a un Heathcliff que es un personaje ajeno a ambas familias, es un recogido por los Ersha que exalta lo pasional, lo bárbaro, lo indómito, una especie de Lord Byron vampiresco, un gitano súper atractivo que con una mano, mire, hiere y con la otra acaricia, y con las dos embruja y con los ojos hechiza. Y entonces la novela, decíamos, pues es una lucha sin cuartel entre fuertes y débiles, pues con el propósito de que el caos, ¿no? de que de la barbarie surja la mesura, y esto es muy, muy griego. Y sin duda, el mundo que describe Emily es de una crueldad aberrante, es un mundo violento donde lo importante es sobrevivir, y desde el inicio se encuentra ya el tono macabro de la novela, pues dijéramos osca, ¿no? Como muy osca presentación del paisaje, el paraíso perfecto de un misántropo. Y Heathcliff, áspero como el filo de una sierra, duro como una roca. Y ya desde las primeras páginas el título pues va a justificar la atmósfera de Cumbres Borrascosas, ¿no? El nombre de la finca, del señor que después va a ser de Heathcliff, que simboliza la perturbación. Dice en la obra, Cumbres es una denominación de toponimia local y el adjetivo borrascosas alude significativamente a las perturbaciones atmosféricas a que por su situación se ve sometida cuando el tiempo se pone de tormenta, aunque desde luego aire libre y ventilación no creo que le falten nunca, a juzgar por la exagerada inclinación de unos cuantos abetos desmedrados que hay al final de la casa y por la fila de raídos espinos orientando todas sus ramas en el mismo sentido, como implorando una limosna del sol. Es fácil imaginar el poderío del viento norte cuando sopla transponiendo estos límites. Afortunadamente el arquitecto de la casa debió de tener esto en cuenta para edificar sólidamente. Las angostas ventanas están profundamente empotradas en los muros y todas las esquinas protegidas por bloques saledizos de piedra. Bueno, aquí es donde se fragua un tremendo clima de relaciones violentas, cuando en el sueño de Ladward aparece la niña que desea, o la mujer niña, ¿no? O la mujer con rostro de niña, que desea entrar por la ventana, y dice en la novela, encontrando inútil que me soltara, tiré de su puño hasta que estuve sobre el cristal roto y lo froté contra él arriba y abajo hasta que la sangre corrió y empapó las ropas de la cama. Aún entonces suplicaba, déjame entrar, y se mantenía tenazmente agarrada, casi enloqueciéndome de terror. Y en ese momento, Ladward, fíjese, desata los oscuros poderes que no solamente están dentro de la casa, sino que están en todo el paisaje. Y aquí tenemos ya el primer elemento de ambigüedad de los muchos que habitan en la novela. Entonces, bueno, nos preguntamos si se trata esto de una alucinación, el espectro de la niña,
que dice, ¿no?, que ha vagado durante 20 años en su intento de entrar y hace 20 años murió Catherine y que Heathcliff espera su regreso espectral, cosa que Ladwell pues no tiene la menor idea de toda esta historia. O sea que el espectro de esa niña pues es el desencadenante de toda la violencia. Pero lo más terrible de toda la violencia hacia el pasado y de toda la violencia también en ese presente, y pues sabemos que lo más terrible de la novela son los actos de maldad de Heathcliff, que no solamente de él, pero ahí es donde la novela se enfoca, porque Heathcliff asesinó a su propio hijo al no permitir la presencia del médico durante su enfermedad, además es responsable de la muerte de Hindley, del despojo de Hareton, golpea con muchísima violencia a Catherine Linton, incluso a Ellen Dean, además su crueldad con Isabella, mira que no tiene límite. Y el colmo es que en repetidas ocasiones él mismo se jacta cuando dice, no he de tener compasión, no puedo tener piedad. Cuanto más se retuerce un gusano a mis pies, más ganas siento de aplastarlo y lo aplasto con mayor energía cuando más veo que aumenta su dolor. Pero toda violencia proviene de la violencia. Y los Earnshaw han sido gente muy violenta, tremendamente violenta con Heathcliff. Hindley, lo condenó a la miseria. Hareton, ¿no? Su propio hijo lo amenaza. Está amenazado cada vez que llega ebrio con que lo van a arrojar al fuego, aplastarlo contra la pared. Hareton, según el testimonio de Isabella Linton, entretiene sus momentos de odio en colgar a indefensos cachorros. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos aquí? Pues lo que vemos en la novela es que hay un desprecio por los débiles, por los niños maltratados, por todo ser, ¿no?, que está como desprotegido, por toda criatura que vive como en constante peligro. Además hay una ausencia de madres que protejan a los niños, a los hijos. Hay un sadismo tremendamente simbolizado mediante también el asesinato de animales indefensos. Ahora mire, entre Heathcliff y Catherine no hay amor. Por eso decíamos que, por favor, no se quede con la idea de que es una novela romántica en el sentido más simplista, que podríamos decir que es una novela de amor, sino que entre ellos, entre Heathcliff y Catherine, decíamos, hay una fuerza brutal que los atrae y los destruye. Es una relación de atracción y destrucción. Y este sería como el elemento gótico de la novela. Y este elemento gótico va a ser como un puente, va a tender un puente hacia la segunda generación, que quizá ahí sí podríamos decir hay un poquito de ese amor romántico. Tampoco podríamos decir que es totalmente amor romántico entre Cathy y Hareton, más bien sería como una relación de aprendizaje, una relación de sublimación. Y entonces, ¿qué vemos, no? Pues vemos que en el hilo de la trama vamos de la violencia, simbolizada por el amor destructivo y desmesurado, al elemento civilizador, por medio de la comprensión y de la compasión. Mira, entonces, Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, pues va combinando elementos de la novela gótica, vetas del romanticismo, va creando también, va construyendo un camino hacia el realismo, y claro que es muy relevante la inclusión de los elementos de la novela gótica, una ambientación salvaje, remota, la aparición del fantasma de Catherine, Heathcliff, ¿no?, mostrando esas características de vampiro, incluso en algo nos recuerda al monstruo de Mary Shelley, al vampiro de Polidori, a esta obra, esta novela titulada El monje de Matthew Lewis, pero en una atmósfera doméstica. Además, la novela refleja su época mediante la crítica social, la crítica hacia estructuras de poder patriarcal, la injusticia del derecho de sucesión o la casi religión de la moral victoriana, una doble moral casi institucionalizada y una crítica tremendo a esto. Y en ese sentido, Cumbres Borrascosas de Emily Bronte pues presagia los cambios que van a sacudir a la sociedad victoriana, pero ya a finales del siglo XIX, incluyendo obviamente la emancipación de la mujer, la importancia de la educación, entre más. Y
Cumbres Borrascosas, fue publicada en 1847, reiteramos, bajo el seudónimo de Ellis Bell, un seudónimo masculino. Emily escribió la novela entre 1845, por eso antes de que termine, ¿no? En 2025 estamos con este podcast. La escribió entre 1845 y 1847, que fue su publicación, y su primera edición se publicó junto con la novela de su hermana Anne. Su hermana Anne Bronte publicó Agnes Grey, pero se publicaron en 3 volúmenes, o sea, Cumbres Borrascosas estaba en las 2 primeras partes o los 2 primeros volúmenes y Agnes Grey en el 3er volumen. Después de la muerte de Emily, lo comentamos, su hermana Charlotte escribió un prefacio, incluyó algunos poemas en la segunda edición, en la edición de 1849, pero cuando Cumbres Borrascosas se publicó por primera vez en 1847, dijimos, fue un fracaso absoluto, con muy poquititos ejemplares vendidos, ya se dijo, el que el público victoriano trató muy mal a la novela, sepultaron a la novela, según ellos, ¿no? Porque era una novela depravada, brutal, de pasiones desenfrenadas, en una época victoriana, imagínense. Además, bueno, sabemos que Cumbres Borrascosas es un texto con un significado impenetrable y que las escritoras y los escritores del siglo XIX tenían pues gran contacto con los escritores del siglo XVIII. Así que mire, si tiramos de los hilos de una novela del XIX, estos hilos nos van a llevar siempre para atrás. Y mire que qué maravilla es la relación dialógica con textos previos, porque la intertextualidad es realmente una maravilla. Bueno, además, Cumbres Borrascosas, en esta intertextualidad la vemos en diálogo entre muchísimas obras más, con El Paraíso Perdido de John Milton, el poema Manfred de Lord Byron, por ejemplo. Y bueno, entre más lo revolucionario de esta novela es que un personaje de clase baja, o sea, Nelly o Ellen Dean, sea quien cuente la historia. Esto está violando un código social muy victoriano al situar la autora a este personaje como una autoridad moral y además como narradora. Y admiramos muchísimo cómo los personajes sabotean la norma, se desenvuelven en un escenario mítico, dramático, gótico, donde hay unos amantes que implotan en un erotismo muy fogoso y además está muy vampiresco, por cierto. Ese erotismo fogoso es un erotismo absolutamente vampiresco. Y además tenemos la burla, la parodia, la estructura, esta parodia, una estructura social muy rígida de la época victoriana. Y otro logro de Emily Bronte es poner lo doméstico al servicio de lo gótico. Entonces usa genealogías fragmentadas, un niño de origen desconocido, la venganza, la violencia. Ya dijimos toda esta cuestión jurídica sobre las propiedades, la herencia. ¿Y qué le cuento de la locura? Los sucesos sobrenaturales, bueno, entre mucho más. Y también hay que resaltar el lenguaje lírico de la novela, su tono épico, dramático. Hay muchísima elegía aquí y vemos de igual manera que hay elementos de la novela de aprendizaje, Bildungsroman, mediante Heathcliff y su transición, ¿no? Este personaje que va de la inocencia a la experiencia o al aprendizaje, de ser un personaje oprimido pasa a ser un personaje opresor, una historia entonces de movilidad social también, de héroe a villano. Hay una crítica a la opresión de las mujeres, a la desigualdad social, una crítica a la violencia. Es una historia perturbadora, es la historia de Heathcliff. Es una novela llenita de vacíos, de huecos, como las piedras míticas de los páramos, estas piedras que ensombrecen, penetran, perforan la trama. Es un tejido complejo de repeticiones y repeticiones dentro de repeticiones. Una gran novela a la que no podemos lograr que se confiese, no podemos extraer sus secretos, no podemos forzar a la novela a que nos muestre como si fueran fósiles los hilos que llevan a sus orígenes, y todo esto hace que Cumbres Borrascosas siga siendo una lectura relevante, y sin duda lo seguirá siendo,
porque esta novela, Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, es uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.